Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí hoy en un nuevo episodio de Desde la Ribera. Hace parte, digamos, de la serie que hemos llamado Habitando la Casa Común. Y lo que queremos aquí, en esta primera parte, es realmente contarles una historia. O sea, la historia que ha sido, digamos, de lo que llegó a Cali, de esas ideas, o sea, de ese tránsito de mucha gente en América Latina en relación a este concepto, a estas ideas, a ese sentir, a este habitar la casa común en el sentido que son los ecobarrios y los ecoaldeas. Y muy importante verlo en el sentido de qué fue lo que recibimos aquí en Cali, o sea, qué nos llegó. Y entonces esta es la conversación y para esto pues hemos invitado a Jaime Ramírez, hemos invitado a Carlos Arango y hemos invitado a Santiago Sierra. Bueno, yo también hago parte, digamos, de este proceso, digamos, de los ecobarrios aquí en Cali, pero en este caso voy a estar, digamos, moderando. Entonces, queremos arrancar para que contemos esa historia que de pronto mucha gente no sabe y que para nosotros es tan importante, digamos, de traerla desde fuera y ver cómo se ha venido cimentando aquí. Entonces, Santi, si quieres tú arrancar con esa historia, ¿cómo fue? Y podemos ir interpelando, ir sumando acá. Bueno, mi nombre es Santiago Sierra, yo soy biólogo de la Universidad del Valle, director de la Corporación Biodiversa y pues básicamente estoy aquí porque pertenezco a una ecoaldea que se llama la Ecoaldea de la Atlántida y pues desde hace 20 años venimos con la ecoaldea y con las ecoaldeas de Colombia tejiendo cada año los llamados de la montaña, que son el espacio de construcción colectiva de las ecoaldeas. Entonces, pues aquí la idea es compartir eso. ¿Sí? Bueno, estamos hablando ya de más de 20 años de que el concepto de ecoaldeas comenzó a echar raíces, ¿sí? En Colombia y pues uno de los protagonistas claves de este proceso, y yo creo que pues por eso estamos aquí en este espacio que se llama la Casa Coyote, tiene que ver con Alberto Ruz Buenfil, que él fue uno de los líderes de la Caravana Arcoíris por la Paz, que tuvo la iniciativa o la locura de echarse a andar como un peregrino, casi que con un circo ambientalista, a recorrer América Latina llevando las ideas que yo creo que los jóvenes de su generación, estamos hablando de la generación de los que estalló en mayo del 68, y que luego pues de ese activismo, de esa contracultura, pues se convirtió en un activismo ambiental. Entonces la Caravana Arcoíris decidió venirse en una ruta, duraron 13 años recorriendo América Latina, llevando el concepto de las ecoaldeas, de los ecobarrios, de la permacultura, de la alimentación sana, de la espiritualidad, porque pues para ellos un elemento fundamental del trabajo ambiental es la conciencia, ¿sí? Y la espiritualidad. Entonces, pues digamos que hay que honrar a Alberto en esta historia y pues fue a partir de ellos que llegaron a Colombia más o menos en el año, no sé, como en los 2000. En el año 2000, 2001. Incluso en el 99 pasó por aquí. Entonces, pues ellos venían como así, como esas, ¿cómo se dice? Como los gitanos que van yendo de pueblo en pueblo, llevando pues sus artilugios, pero llevando todas estas cosas. Y yo los conocí en el eje cafetero, después del terremoto de Armenia, pues ellos los contrataron allí para llevar educación ambiental y cosas con jóvenes, y pues ahí los conocimos. Ya conocíamos el concepto de ecoaldea, pero conocimos al protagonista, ¿sí? Entonces, conociendo al protagonista, pues nos animamos en ese momento los amigos que teníamos alrededor de la Fundación Danza y Vida, con los que veníamos trabajando educación ambiental, dijimos, ya dejemos de hablar carreta y de decirle a la gente cómo es que hay que pensar y cómo es que hay que hacer y cómo es que hay que hacer las cosas, y hagámoslas nosotros, ¿sí? Dejemos la carreta, y ahí fue que inició la idea de hacer ecoaldea, y que eso finalmente desembocó, después de varios intentos en otros lugares, desembocó en la Ecoaldea de la Atlántida. Entonces, digamos que fue a partir de la Caravana Arcoíris que viene el concepto de ecoaldea,
Incluso posteriormente, en el 2012, aparece el concepto de ecobarrio también en el marco de los llamados de la montaña. Y pues ahí es que comienza a influenciarse ya pues como el tema en la ciudad de Cali. Digamos que pongo esa primera puntada aquí para comenzar esta conversa. Súper chévere. A ver, Carlos. Yo soy psicólogo social y comunitario y trabajé toda la vida en la Universidad del Valle, primero en la Escuela de Psicología, luego con el Grupo de Educación Popular, en el Instituto de Educación y Pedagogía. Y recogiendo lo que dice Santiago, pues hay todo un movimiento generacional que viene de los años 60 y 70, y yo creo que de los tres soy el más viejito, soy el que yo viví, digamos, en carne propia ese movimiento en versión colombiana. Ajá. Viví todo el movimiento de los años 70, donde se dio todo el fenómeno de la crítica a la psiquiatría, a la psicología y a todos esos movimientos que tienen que ver con el trabajo comunitario. Y yo me sensibilicé mucho con ese movimiento de crítica. Estaba en el Hospital Psiquiátrico de Boyacá en esa época y estaba todo el movimiento encabezado por Antanas Mockus alrededor de la idea de hacer comunas urbanas. Antanas Mockus fue uno de los que vivió en una comuna urbana en Bogotá. ¿En serio? Antanas Mockus, y yo hice parte de ese movimiento. Ellos crearon un seminario alternativo en la Universidad Nacional que empezó llamándose sobre psiquiatría y psicoanálisis, luego pues, se terminó el seminario de antipsiquiatría, luego se convirtió en un seminario sobre autoridad y familia, donde se trabajaba la Escuela de Frankfurt. Luego todos los movimientos alternativos pasaban por ahí, por la Universidad Nacional. Entonces yo me formé ahí, en ese ambiente. Cuando yo me vinculé como docente de la Universidad del Valle, me encomendaron que trabajara en psicología comunitaria. Entonces yo toda la vida lo he dedicado a trabajar en psicología comunitaria y tuve la oportunidad de hacer una especialización, una maestría en psicología comunitaria en la Universidad de Valencia. Y mi tesis de maestría fue un trabajo con un barrio, llamémoslo marginal, allá se le dice barrio de acción preferente, que era el barrio de La Coma, donde yo desarrollé mi tesis y yo apliqué una serie de principios a través de los cuales después conocí a Santiago, que era la investigación-acción participativa, por un lado, y el desarrollo a escala humana de Manfred Max Neef, por otro lado. Yo integré esos dos enfoques en un trabajo con el barrio y convoqué a todo el barrio de La Coma en Valencia a desarrollar un diseño participativo de un plan de desarrollo del barrio. ¿Sí? Entonces, esa fue mi tesis. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando de 1995 94, 95. Entonces, yo desarrollé esa experiencia y la metodología adoptada allí fue una metodología muy exitosa que posteriormente es la que vamos a retomar en el tema de los ecobarrios, acá. Entonces yo sí quisiera hacer énfasis en que ya teníamos esa experiencia y no hablábamos de lo ambiental. Lo ambiental existía como problema, pero no era la moda, sino que se hablaba allí de... Era más lo social. Sí, era más la participación. El tema de la participación comunitaria. Entonces a mí me tocó trabajar mucho en desarrollar lo que es el enfoque comunitario, promover la participación de las personas en la solución de los problemas desde su saber popular, todo el énfasis de la investigación participativa y del pensamiento de Falsborda. Y eso lo amarramos con el tema del desarrollo a escala humana, donde se plantea que el desarrollo es el desarrollo de las personas y no de las cosas, y que las necesidades no deben mirarse como carencias, sino que deben mirarse como motores del desarrollo, como motivadores para la participación de la comunidad. Entonces, para mí, pienso que fue una experiencia exitosa que me marcó profundamente y que he intentado después, a lo largo de todo el tema de los ecobarrios, de buscar la manera de que ese modelo pedagógico se logre realizar. Estamos todavía en veras con ese punto.
Entonces, hasta ahí. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente es muy bonito escucharlos porque empiezo a tejer historias de cómo nos hemos venido encontrando en diferentes momentos. Bueno, mi nombre es Emanuel Ramírez, yo soy economista de la Universidad del Valle también. Aquí varios estamos de acá univallunos. Tengo también estudios en sociología y parte del camino que he tenido desde la universidad y las inquietudes con referencia al tema ambiental, al tema social también. A mí me molesta, un amigo me dice que yo soy economista y que soy economista descalzo, como dice Mafnif, ¿cierto? Entonces, realmente es una inquietud que he tenido durante mucho tiempo y eso me ha llevado a acercarme, digamos, a mucho tipo de procesos sociales y a mucho tipo de procesos ambientales. Entonces, relacionado con el tema de ecobarrios, pues yo era vecino aquí de la urbanización Aguacatal, vivía aquí arriba en una unidad y pues compartía muchos amigos acá y muchos procesos que se vivían en el proceso de ecobarrios de acá del Aguacatal, pero además de eso participé en el equipo gestor desde la Universidad del Valle cuando se empezó a gestar el proceso institucional de San Antonio como ecobarrio. Entonces ahí apoyé lo del mercado, apoyé diferentes procesos y pues obviamente muy sensible con el tema, muy llamado a participar en estos temas. Después hicimos parte de la mesa de ecobarrios y se cruzaron otras historias y otro cuento y otra parte de esta historia desde la mesa de ecobarrios. Y ahora en este momento, pues aparte de trabajar con la Universidad del Valle en procesos de extensión, con la vicerrectoría, pero también muy interesado en una evolución de los ecobarrios y en llevar este tipo de iniciativas a las unidades residenciales. Entonces estoy con el proceso de comunidad en mi unidad residencial, una propuesta de sustentabilidad urbana para entornos de alta densidad en unidades residenciales, donde ya vivimos más de la mitad de los caleños. Entonces interesante también llevar estas iniciativas a esos lugares. Entonces en eso estoy ahora. Todos somos univallunos. En este caso yo soy arquitecta. Arquitecta, o sea, no constructora, sino más bien constructora, digamos, de comunidades y de procesos, porque llegué a la universidad en una época, en los años 70, donde había libre escuela. Y lo que hacíamos era que hacíamos arquitectura, pero con procesos de investigación, de acción y de participación con comunidades indígenas, con comunidades rurales y urbanas, para que los diseños fueran fruto, digamos, de esos procesos. Entonces yo diría que en mucho sentido eso me marcó, digamos, para además luego hacer parte, digamos, hablando de cómo se llama esta serie, que es Habitar la Casa Común. O sea, les comentaba a ustedes en nuestra charla anterior que hice parte del movimiento por la vivienda en Colombia, por la vivienda digna en Colombia, y fruto de ese proceso logramos que la Constitución del 91 quedara el derecho a una vivienda digna. Y luego, digamos, el encontrarme, digamos, con ustedes es como desde esa óptica, ¿no? De esa casa común, desde los asentamientos humanos, por supuesto, enlazados con el tema de lo ambiental y como decía Carlos ahora, o sea, cómo cuando tú decías lo de la investigación-acción, hasta qué punto la misma investigación-acción y la participación, o sea, nos llevó a mirar el territorio, ¿no? A mirar el territorio y trabajar, digamos, desde lo ambiental. Y, digamos, hoy en día, de la Fundación Ríos y Ciudades, desde la Alianza por los Ríos de Cali, pues lo interesante era cómo yo fui, digamos, la última que entré a ser parte de este proceso, digamos, de los ecobarrios en Cali, digamos, hablando de este grupo, pero cómo entramos aquí desde la importancia del agua, la importancia de la visión desde las cuencas hidrográficas para ver el tema de la conectividad alrededor de los temas ambientales. Sí, yo quisiera añadir algo recogiendo tu experiencia como arquitecta en relación con la comunidad, de que en la década del 70 la Universidad del Valle tenía un grupo de profesores de todas las diferentes disciplinas trabajando con comunidad y se llamaba la Unidad de Educación Popular. Ahí estaba el arquitecto Oscar Becerra, que estaba trabajando el diseño participativo de las viviendas con las comunidades y había profesores de todas las disciplinas, de medicina social, de educación, de sociología, No, pues para decirte que todas las disciplinas estaban ahí trabajando con comunidad. Sí, no, hicimos parte de ese proceso. O sea, yo junto pues con Fernando Patiño, que es mi compañero y hace parte, digamos, de este proceso desde la Ribera, hicimos parte de eso.
fuimos formados allí. Exacto, yo Sí. me formé en el contexto del grupo Qué maravilla. de la Unidad de Educación Popular de la Universidad del Valle, porque era un encuentro Increíble. interdisciplinario bellísimo. Increíble. Yo creo que eso es una influencia Maravilloso, importante. maravilloso, sí. Bueno, entonces ahora sí continuemos con esa historia. O sea, ¿qué le metemos más a esa historia? Vea, yo pienso a ver, que a ver. antes de hablar de Sí. Cualdeas y Ecobarrios, A ver, tenemos que contanos. hablar de la contracultura, ¿sí? Del movimiento de la década del 60 y del 70, que era el movimiento contracultural, Sí. donde surgió Alberto Ruz precisamente como uno de los hippies más famosos, digamos, de la época. El movimiento contracultural, es importante tener en cuenta que el movimiento, empecemos hablando del movimiento hippie, surgió como un rechazo al modelo de la sociedad de consumo, donde la juventud no quería formarse para ser gerentes y administradores de fábricas y empresas, sino que rechazaron ese rol y se lanzaron a gozar la vida y a romper los patrones de la vida cotidiana de lo que era la sociedad de consumo. Ese movimiento poco a poco se fue unificando alrededor de la lucha contra la guerra, contra las bombas nucleares, y en favor de la paz, contra la guerra del Vietnam. Entonces ese movimiento se convirtió en un movimiento pacifista, y cuando hubo una ruptura ya de lleno con el tema de la sociedad de consumo, ese movimiento empezó a generar un movimiento de comunas, que es lo que llamaban las comunas hippies. El movimiento de las comunas hippies se une con un movimiento mucho más anterior, que era el movimiento de las comunas del siglo XVIII, del siglo XIX. Se une a ese movimiento, pero de una nueva manera, y entonces empiezan a gestarse las primeras comunas, donde una vez que se logra, digamos, las comunas eran unos laboratorios de vida cotidiana impresionantes, y tanto había comunas urbanas como comunas rurales. Sí, como te digo, en Bogotá estaba el tema de las comunas urbanas con Antanas Mocus y con todo este grupo. ¿Sí? Una vez que esos procesos de experimentación se van sedimentando, van surgiendo algunas comunas relativamente organizadas que tienen dos características básicas. Una es buscar una forma de convivencia, crear una cosmovisión del mundo donde se pueda convivir en paz desde la diferencia. Entonces es una forma de convivencia desde la diferencia. Y por otro, el cuidado del medio ambiente, que es de donde surgen en últimas el tema de las ecoaldeas. ¿Sí? Entonces, cuando ya se da ese cambio cualitativo y se empieza ya no a hablar de contracultura, sino de promover una cosmovisión donde se tenga una buena armonía con el medio ambiente y se tenga una forma de convivencia diferente. Y sí, y básicamente ese cuidado es donde viene todo el movimiento de ecoaldeas propiamente dicho. No, y Hay un cambio cualitativo muy importante. Y estás contando precisamente de cómo eso te llegó a ti y le llegó a la ciudad. O sea, llegó al territorio, digamos, todo esto acá. Claro. Santi, cuéntanos cómo fue esa evolución, digamos, de tu participación en todo lo que es el movimiento de las ecoaldeas, digamos, en América Latina, y cómo ves que eso empezó a llegar a Cali y cómo fue que se arraigó. Bueno, yo creo que hay una tendencia que yo creo que es desde hace más de 20 años y viene pues desde ese entonces, y es el deseo de gente que estudia de las universidades, que tiene un activismo ambiental o que tiene, digamos, un interés de hacer cosas diferentes, y es de irse a vivir al campo. ¿Sí? Y buscar como entornos diferentes, ¿sí? O sea, y que le llaman ahora los neorurales, no sé, pues... Neorurales. Sí. Neorurales. Entonces, digamos que yo hago parte de un grupo que inicialmente en la Universidad del Valle pues nos juntamos a hacer trabajo social. Ahí fue que conocimos a Carlitos, porque quisimos que alguien nos enseñara sobre investigación y acción participativa para tener herramientas de transformación en los territorios. El propio. Entonces, desde ahí pues vino como ese interés de trabajar juntos en equipo, y pues ese trabajo juntos, basados en esa experiencia con comunidades negras, indígenas, pues dijimos nosotros, no, pues ¿por qué no? Juntando pues el concepto que traía Alberto Ruz de ecoaldeas, dijimos, ¿por qué no nosotros hacemos nuestra ecoaldea? Entonces ese combo que trabajamos alrededor de la Fundación Danza y Vida,
dijimos, bueno, hagamos ecoaldea, sí, dejemos de estarle hablando a los demás y hagamos nosotros nuestra propia ecoaldea, y comenzamos a buscar un lugar. Y ahí fue que encontramos finalmente, pasamos por el Pacífico, íbamos a estar en una reserva que se llama Pericos, y allí quisimos, pero las culebras como que nos desafiaban a pensar en tener hijos allí, gateando ahí en medio de las serpientes. Entonces apareció un lugar que se llama, era una finca que se llamaba La Atlántida, y pues allí se dieron las condiciones y ya llevamos más de 20 años en la ecoaldea. Y pues iniciamos y luego pues supimos que habían otras ecoaldeas iniciándose, y en el 2005 se hace el primer encuentro o el primer llamado de la montaña, que es el encuentro de ecoaldeas, y nos citamos en Pachamama, que era una ecoaldea en Calarcá, Quindío, y ahí comenzó ya el tejido de las ecoaldeas a caminar juntos. Entonces allí a la Atlántida se juntó con Aldea Feliz, allí nos volvimos a ver con Carlos, porque el combo de Carlos y sus amigos estaban queriendo hacer una ecoaldea de Villamaga. Villamaga. Villamaga, imagínate. Ahí estaba, creo que Aldea Feliz, ya dije, Pachamama, Antacarana, Atlántida. Sí, bueno, y ahí fue como el primer encuentro Sí. que ¿Y ahorita cuánto? nos vamos a convocar en enero, en la ecoaldea de la Atlántida, justamente para cosechar los aprendizajes de 20 años del proceso de Recuérdanos el municipio y el departamento para... de la ecoaldea de la Atlántida, en Cajibío, Cauca. Sí, o sea que nos ha tocado frentear los cortes de la situación de violencia en Colombia, no de ahora, sino desde antes. Sí. ¿Y cuánto tiempo viviste allá, en la Coldea? Me estuvo viviendo los primeros, intensamente, los primeros 5 años, y luego como a los 8 años migramos nuevamente para la ciudad. Yo creo que ahí se dio también como una transformación en mí y el deseo de seguir trabajando con comunidades. Sí, allí pues fui feliz sembrando maíz, sembrando yuca, aprendí a ser agricultor, a arreglar mangueras de agua, porque eso se rompían todo el tiempo, y con caucho arreglarlas. O sea, aprendí muchos oficios varios. ¿Y tu hijo fue gestado en dónde? Eso fue en el Perú, pero en el marco de todo esto, en el 2003, justamente movido por la caravana arcoíris, se hizo en el Valle Sagrado, en Cusco, se hizo el llamado del Cóndor, que era como un llamado a todos los movimientos alternativos de ecoaldeas, de permacultura, de economía solidaria, etc. Y ahí nos congregamos como 700 locos y locas de todo el planeta que creían en un mundo diferente. Entonces, digamos que allí vino otra llamita pues, que nos motivó mucho para hacer la ecoaldea. Qué maravilla. Carlos, ¿y entonces cómo fue esto de la caravana arcoíris? ¿Cómo fue? Bueno, no, pues entonces el tema es que el movimiento de ecoaldeas, por allá en el año, ¿qué sería? Se creó una primera ecoaldea en México que se llamó Huehuecoyotl. ¿En qué año surgió la ecoaldea de Huehuecoyotl? Bueno, en todo caso, en 1996 o 97, a ver, de pronto más tardecito, Alberto Ruz decidió conformar una caravana para recorrer América Latina, y él pensaba llegar en un año a La Tierra del Fuego. a la Tierra del Fuego en un año, y ese año se le prolongó a 13 años, ¿no? Pero entonces decidió crear la caravana Arcoíris para la Paz y salir en esos buses con las personas que quisieran participar en la caravana a ir sembrando iniciativas sustentables y creando encuentros que se llamaban aldeas de paz, que recogía mucho todo lo que era el movimiento el movimiento Rainbow, el movimiento Arcoíris para la Paz, que hacían aldeas de paz. Las aldeas de paz son un diseño muy especial que consiste en convocar a una serie de personas a un territorio, adecuar ese territorio para poder vivir en comunidad unos cuantos días, compartir experiencias y luego retirarse de ese territorio dejándolo perfectamente intacto. Entonces construían instalaciones de baños, de letrinas, de cocinas, de dormitorios, etcétera,
y luego cuando se retiraban desmontaban todo y el territorio quedaba intacto. Entonces era desarrollar una tecnología para crear comunidades nómadas que podían llegar, estar en un momento en un sitio y luego irse para otro lugar. Entonces esa fue una de las estrategias que traía la Caravana Arcoíris para la Paz, y al lado de esas estrategias está un montonón de talleres de permacultura, de arte, de teatro, de espiritualidad, etcétera, una cantidad de talleres, y entonces ellos desarrollaron una pedagogía particular que es una pedagogía sí, donde se trabajaba, primero identificaban un territorio, hacían unos acuerdos con las personas que hacían parte de ese territorio para ser bien recibidos y protegidos por el mismo territorio. Eso él lo cuenta aquí en este libro, que es el último libro de Alberto Ruz, que es Raíces Negras, Corazón Arcoíris, donde cuenta toda la estrategia. Entonces, primero identificaban un territorio, creaban unos lazos de colaboración y corresponsabilidad para entrar al territorio de una manera protegida, y resultaron entrando a las favelas, a los sitios más peligrosos, sobre todo comunidades urbanas que tenían alta conflictividad, muchos enfrentamientos entre ellos. Sin embargo, la manera como entraban al territorio lo hacían de una manera extremadamente protegida por los mismos, Sí. autoridades legales o ilegales que hagan parte del territorio. Pero qué interesante, Entonces, porque era un poco ir de lo rural y meterse al urbano, digamos, para probar, digamos, esas herramientas metodológicas. La experiencia de la Caravana Arcoíris para la Paz, sobre todo en Brasil, donde lograron crear un programa con el Ministerio de Cultura de Brasil, donde crearon centros de culturas de paz. Y los centros de cultura de paz era la entrada a la caravana a los territorios conflictivos y convocar allí a las personas. Entonces, la primera estrategia era hacer un desfile para atraer a los niños y las niñas y los adolescentes a través del arte, de los saltimbanquis, de las malabares y toda esta cosa, atraen los niños. Así los conocí. Detrás de los niños vienen Acá en Cali. No, en Armenia. En Armenia. En Armenia, por una calle venían con zanco y haciendo malabares. Allí un español, un brasilero, un argentino. Primero se ganan la confianza de los niños. Detrás de los niños y adolescentes vienen los padres y madres de familia. Y a través de los padres y madres de familia empiezan a hacer trabajo comunitario, entonces empiezan a hacer formación en talleres de muchas cosas, como te digo, de permacultura, de arte, de teatro, etcétera, de muchas cosas. Y luego, a través de esa formación, van promoviendo un proceso de saneamiento ambiental y de saneamiento de las relaciones de convivencia. Cuando ellos se retiraban del territorio, las comunidades decían: vea, nosotros nos hemos mantenido en guerra aquí todo el tiempo, menos los 20 días que ustedes estuvieron aquí. Sí. Por favor, quédense. Porque lograban efectivamente crear un territorio de paz y un territorio pedagógico donde las comunidades podían formarse. Cuéntanos la llegada a Cali. ¿Cómo fue esa llegada a Cali? Bueno, la culpa la tuvo Santiago. Santiago tuvo la culpa. Santiago tuvo la culpa. Después de haberse encontrado en Armenia. Sí, yo cuento el vínculo. Vamos para Cali. Los estudiantes de biología vinieron al grupo de educación popular a preguntar quién les puede dar una formación en investigación acción participativa. Yo les dije, con mucho gusto yo lo hago, y les di una charla, les entregué unos artículos, conversamos sobre varias tesis, etc. Y nunca los volví a ver. Luego apareció la Caravana Arcoíris para la Paz en Armenia, y entonces ahí llegó Santi, llegó Jorge Calero, Leonardo Salinas, y vinieron. Vea que la caravana va a venir a Cali. Sí. Y primero necesitan poder vender talleres, poder hacer actividades, etc. Pero por otro lado no tienen dónde quedarse. Entonces yo tengo un espacio que queda aquí al ladito, que es un espacio de trabajo con grupos, que yo lo llamo La Mezquita. Yo tengo un espacio grande donde pueden quedarse. ¿Cuántos son? Eran como 15 personas. Entonces la Caravana Arcoíris para la Paz vino, se quedó en mi casa, aquí en este barrio, durante 3 días. Yo les puse como condición que hicieran alguna actividad con la comunidad, eso era lo que ellos hacían.
Y hicieron efectivamente un desfile, hicieron una obra de teatro, hicieron un ecomercado, se hicieron muchas actividades en esos 3 días y quedó sembrada la semillita, la espinita de desarrollar proyectos de sustentabilidad. Sí. Ahí yo ya quedé vinculado con el movimiento de la red de Ecoaldeas y ya seguí con ellos ese tiempo. Entonces, ¿no? y la caravana llega, ¿sí?, a lo que es hoy en día el ecobarrio Urbanización Aguacatay. Claro. ¿Sí? Entonces la semilla que ellos sembraron aquí le pone la semilla. Generó toda esa dinámica del ecobarrio y entonces ahí ya seguimos trabajándole al asunto. Sí, qué maravilla. A ver, cuéntanos, Jaime, ¿qué es eso de Casa Latina, de Casa Colombia? Porque lo que yo he interactuado, digamos, contigo y con la gente de este proceso es la vista desde el asentamiento humano, pero muy, digamos, desde el urbano, ¿no? O sea, ese desafío que mostraba Carlos con la caravana al llegar a las ciudades del mundo. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Cuéntanos. Pues mira que estos son unos temas de ramificaciones que se dan en todos estos procesos, ¿no? De esas semillas que se siembran y esas semillas que dependen también de los espacios donde se siembren y de los terrenos donde se siembren, crecen de muy diversas formas. Y yo creo que Casa es producto de estos procesos, de esas semillas que se sembraron. De hecho, Casa, si recuerdo bien, surge en uno de los llamados de la montaña, que fue un llamado intercontinental, no fue solamente de Colombia, sino que fue un llamado iberoamericano. Esto fue en el 2012, si recuerdo bien, fue en la Atlántida, que además ahora volvemos ahí porque hay una historia que en este momento tiene mucha vigencia, que lo comentó Santiago ahora, y es que se cumplen 20 años del llamado, y justo se van a celebrar a principios del próximo año, del 7 al 13 de enero en la Atlántida, y tiene una perspectiva de cosechar esos aprendizajes, de una ecosíntesis, se llama. Entonces, del 7 al 13 vamos a reunir cantidad de personas que hemos participado a lo largo del tiempo en estos procesos, y ahí, como parte de este proceso del llamado iberoamericano, pues surge el Consejo de Asentamientos Sustentables de las Américas. Y Casa tiene un capítulo en Colombia que es Casa Colombia. Entonces son todas estas organizaciones que son muy diversas, porque inicialmente cuando surge el llamado, y Santiago decía, surge como un llamado de ecoaldeanos, ¿no? Un encuentro de ecoaldeanos de Colombia. Pero después se va viendo que todos esos procesos tienen muchas ramificaciones. Ramificaciones, por ejemplo, de las caravanas. Las caravanas son nómadas, ¿sí? No están en un territorio, llevan ese mensaje, llevan esos principios y esos valores por distintos, por toda América, como lo hizo la caravana Arcoíris con el Coyote. Yo los conocí en Brasil, en Recife, haciendo este tipo de procesos en las favelas, y allá con el Coyote, pues lo que hacían ellos allí en Recife, que estuvieron un tiempo. Entonces se va viendo cómo estos procesos, que pueden ser ecoaldeas, que pueden ser ecobarrios, que pueden ser ecounidades, que pueden ser comunidades intencionales y comunidades nómadas, son formas distintas de habitar la casa común. Así es. Este lema de la casa común es muy bonito, porque la casa común está en muchos lugares. O sea, la casa común puede ser nuestro planeta entero, que es nuestra casa común general, hasta este espacio de casa común, hasta las experiencias que cada uno tiene con su familia, con su comunidad, con sus amigos. Es decir, las formas de habitar la casa común son tremendamente diversas, y eso yo creo que es la potencia que tenemos. La pregunta que yo me haría es cómo logramos hacer que habitar esa casa común cada vez sea más digno, cada vez sea más bonito, cada vez sea con más calidad de vida, cada vez sea más satisfactorio en un mundo que... Y que se multiplique. Que se multiplique esa visión, porque fíjate que aquí también hay una apuesta a unas visiones, que en mucho sentido, y como lo decía Carlos, que me gustó mucho, y dije, claro, es que esta idea de habitar la casa común y de estar juntos tiene que ver con algo que es muy fuerte en los seres humanos. Desde toda nuestra historia es el estar juntos, y el estar juntos para estar bien, de la mejor forma posible, de encontrarnos a contarnos historias, o a contarnos chismes, como decía Harari, que así fue como nos desarrollamos, contándonos el chisme y chismeándonos lo que hacemos en el día, es decir, estando juntos, compartiendo de la mejor forma posible. No quiere decir que no tengamos tensiones y que no tengamos discusiones, y que con la pregunta que hacer de Casa, pues Casa ha sido un proceso que ha tenido muchos momentos, ¿sí? Consejo de Asentamiento Sustentable. Entonces recoge cantidad de iniciativas, diversas iniciativas, que desembocan en apoyo a muchos procesos y que también sirven de contenedores y de también potenciador de muchos procesos que se están haciendo. Entonces, por ejemplo, en los procesos de ecobarrios que se hicieron cuando empezaron en Cali, aquí en el Aguacatay y en San Antonio, pues Casa participó activamente en el apoyo a un diplomado que se hizo. ¿Sí? Bueno, pero no nos adelantemos. No nos adelantamos, bueno, listo. Por ahí nos adelantemos allí, sí. Sí, entonces yo diría, Santi, ya, o sea, todo esto tan potente que venía, digamos, desde las comunidades, desde la sociedad civil, de permear
O sea, ese cambio de cultura, de mostrar de que era posible, digamos, otro mundo, era posible habitar de otra forma la casa común. ¿Cómo fue que desde la sociedad civil se logró ir impregnando la institucionalidad en Cali? Bueno, ¿Qué es? lo voy a hablar Sí. desde lo que ha sido mi vida y en relación a la Ecoaldea de la Atlántida. Sí. O sea, yo en un momento en la Ecoaldea entré, se puede decir, como en una crisis existencial. Sí, ya llevábamos varios años ¿A dónde va esto? y, digamos, cumpliendo muchos de mis sueños y de mis cosas, pero había algo que yo decía que todavía había que seguir haciendo, ¿sí? Porque pues, normalmente cuando uno decide irse a vivir a una Ecoaldea, sí, como que es ir a encerrarse, ir a vivir como en un paraíso idílico, sí, mientras todo por fuera Se destruye. se destruye. Entonces, como que yo creo que en parte ese sentimiento dijo, no, yo tengo que salir. Yo tengo que salir y pues de ahí comienzo como a enfocar más mi trabajo y recuperar mucho de lo que yo venía haciendo desde antes, de trabajo con comunidad, pero también de incidencia social. Entonces, ahí, bueno, la historia es más larga, pero se crea Biodiversa y en un momento como Biodiversa, o sea, la Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa, en el 2000, nosotros nos creamos en el 2011 y en el 2012 viene el llamado a la montaña y allí aparece el concepto de ecobarrio, ¿sí? Viene la experiencia de ecobarrio de México y varios de los que estábamos allí, que vivíamos en Cali, dijimos, bueno, este es un concepto que hay que comenzar a trabajar. ¿Sí? Entonces ahí estuvo Nelly Gutiérrez, no me acuerdo quién más estuvieron allí y estuvimos como moviendo la idea, pero no pelechó mucho porque eso era un concepto nuevo y en la institucionalidad eso no estaba arraigado. Entonces, Y son en el temas muy 2000... novedosos que van entrando y que van rompiendo y que se van abriendo campo así. Se van abriendo campo poco a poco, como el agua en esos momentos y va abriendo hasta que ya encuentra su cauce. Exacto. Entonces, digamos que está bien traer también otros pequeños antecedentes de un grupo de personas dentro de la institucionalidad, en el DACMA y en planeación municipal, como por ejemplo Raúl Rodríguez, estaba María Teresa Alarcón, Dafna Camila Ángel, Luz Ángela Forero y Carolina López. Sí, en planeación. Sí, en planeación y en el DACMA. Y ellos estaban pensándose el tema del sistema municipal de áreas protegidas, ¿sí? Porque de acuerdo a la norma están los sistemas nacionales de áreas protegidas y están los subsistemas hasta nivel municipal, donde desde la norma se invitan a los municipios para que creen sus sistemas. Entonces ellos arrancaron a trabajar, a construir, ir armando el tejido, digamos, institucional para el CIMAP. Y en el 2000, creo que fue en el 2013, el TNC contrata a Biodiversa para estructurar la guía básica del Sistema Municipal de Áreas Protegidas, ¿sí? Basado en la metodología de la planificación para la conservación de áreas. Entonces, ahí, bueno, hicimos como un estudio sobre todo el municipio, sobre las necesidades de declaratoria de nuevas áreas protegidas en función de la realidad del territorio, social, ambiental. Entonces, digamos, listo, ahí tenemos estructurado toda la zona rural, pero veíamos que dentro de la zona urbana pues habían elementos de la estructura ecológica principal y de ciertas comunas que habían elementos naturales que también había que salvaguardar, porque si estamos definiendo, por ejemplo, en el CIMAP como objeto de conservación las coberturas vegetales, las aves, pues hay una interacción entre el municipio, lo urbano con lo rural. Entonces, como también se trataba de comenzar a pensarse cuáles van a ser las estrategias que vamos a, digamos, a promover, pues allí vino las ecoaldeas y los ecobarrios. Entonces, en esa guía ahí fue como comenzamos a mencionar el concepto de ecobarrio, pero quedó en un documento técnico. O sea, todavía eso no estaba amarrado a la institucionalidad, pero luego, en el POT del 2014, se crea el Sistema Municipal de Áreas Protegidas y luego ya en la reglamentación para la implementación del Sistema de Áreas Protegidas viene el concepto de ecobarrio. Así, ¡pum!, ahí aparece ese concepto de ecobarrio. Y desde la Secretaría del CIMAP, que en ese momento estaba liderando Raúl Rodríguez,
pues él dice, venga, aterricemos esto de ecobarrio, comencemos a darle juego, y allí crea la mesa invita a todos los gomosos. Aguacatal pues ya tenía su proceso aquí de ecobarrio, entonces ¿quiénes están actuando en esto de ecobarrio? Pues venga para acá, y ahí se crea la mesa Municipal. La mesa de ecobarrios, ¿sí? Y que ellos comienzan a trabajar, yo creo que Carlos pues que ha estado muy en la filigrana de esa construcción, comenzaron a conceptualizar, bueno, ¿qué es un ecobarrio para Cali? Y ahí comienzan a tejer, y el DACMA luego, por otro lado, yo creo que ahí tuvo incidencia Carolina López en gran medida, para que uno de las direcciones del DACMA decidiera invertir en un proyecto con, creo que recursos de la sobretasa ambiental, en el diplomado, en la primera acción para el tema de ecobarrios. Bueno, que era lo que estaba hablando precisamente ahora Jaime. ¿Sí? Yo estaba pensando en las Aquí, semillas, que es sí, muy bonito eso. sí. Es que todo se va tejiendo. Este es un cuento, es una historia que es muy bonita, además rescatarla porque va haciendo ese tejido. Como en algún momento esto que surge como en el ámbito de ese encuentro del 2012, va evolucionando con una referencia que viene de otro lugar, que viene de otro país, va evolucionando hasta que llega, por ejemplo, la institucionalidad. Y cómo después llega a estos procesos ya institucionales. No quiere decir que no los procesos paralelos como los hay aquí en el Aguacatal desde hace mucho tiempo. ¿Sí? En el Aguacatal, por ejemplo, ver este entorno que tenemos acá alrededor y ver cómo era hace, no sé, 30 años, 40 años. 40 años tiene la organización. Eso es una belleza ver cómo lo social y lo ambiental y lo cultural, todo esto va de la mano, que es lo que se vive también en esos procesos de ecobarrios. ¿Sí? Donde están los saberes de las personas, donde está la impronta de la historia, de lo cultural, y donde viene también todo un resurgimiento de la parte, por ejemplo, ambiental, de las culturas vegetales, del cuidado del agua. Entonces, a mí me parece ahora, y quizás lo más significativo, y gracias por eso, es ver y hacer evidente cómo esas historias se van tejiendo y como las semillas sí. que en algún momento caen en un lugar y toman unos caminos particulares. Entonces, llega el tema de la institucionalidad, llega el tema del CIMAP que participamos ahí, que fue un trabajo además súper intenso, unos meses muy intenso de trabajo. Yo creo que ahí, y rescato con la historia que cuenta Santiago del CIMAP, ahí se establecieron unos objetivos de conservación, y eso fue hace ya más de casi 15 años, ¿sí? 12 años, 13 años, y los objetivos de conservación, si lo recuerdo bien, eran coberturas vegetales, los cauces de agua, Con los humedales. las aves, Y las aves. Y las aves, imagínense, eso se adelantó a todo lo que en este momento estamos trabajando. Exacto. Y es súper vigente. Sí. O sea, yo creo que ese planteamiento del CIMAP se adelantó a muchas de las cosas que recogió, por ejemplo, la COP y que resaltó la COP el año pasado. O sea, yo creo que desde ahí se ve como la potencia que tenía y el tipo de personas, los biólogos que participaron ahí y las discusiones que se tenían. Las tensiones que vivían también. Las tensiones. Sí, con el DACMA. Sí, con el DACMA. ¿Qué nos van a dejar a nosotros aquí para poder construir casas? Las tensiones y estos procesos también han estado llenos de tensiones. Sí. Claro, nosotros planteamos una visión muy bonita, idílica, pero pues hace parte de la vida también las tensiones que se viven y la tensión con lo institucional también. En los ecobarrios ha sido un trabajo que a uno lo ve y dice, uff, maravilloso, pero también ha sido un trabajo y unos procesos llenos de vicisitudes, de tensiones, de aprendizajes que son los que llevan a las tensiones, de forma de resolver, y ahí estamos. Entonces, cuando llega al institucional, se marca, se logra hacer esto, este diplomado que me pareció que en su momento aportó muchísimo, y ahí la participación de Casa Colombia, las personas de Casa. Ese primer diplomado, ubiquemos la fecha. 2017, 2018. 2018. Pero eso ya es después. Sí. Recojamos primero A ver, cómo surge el concepto de ecobarrios. Sí. Bueno, yo empecé a escuchar el concepto de ecobarrios por primera vez en el llamado de la montaña, en los llamados de la montaña, y en el año 2010 vino Beatriz Arjona y Claudio Madone aquí a la mezquita y dictaron una conferencia sobre ecobarrios, ecoaldeas y pueblos en transición, aquí mismo, que dio comienzo también al proceso del ecobarrio del Aguacatal. Pero revisando este texto, digamos, de ecobarrios en América Latina, que lo publicó Alberto Rusi y Beatriz Arjona, pues ahí se ve claramente que según el texto, la primera vez que se mencionó el concepto de ecobarrios fue en la segunda administración de la alcaldía de Antanas Mocus en Bogotá, sí, en el año 2001. Así es. En el año 2001 y en el periodo entre el 2001 y el 2003 se implementó todo un programa de ecobarrios. Ese programa fue impulsado, según se menciona en el texto, por una mujer feminista que se llamaba Isabel Londoño. Y ella fue la que
con Antanas decidieron impulsar el proceso de ecobarrio, porque la hija de Isabel Londoño, que se llamaba Ana María Aristizábal, hizo una tesis doctoral que se llamaba algo así como cómo promover una ecoaldea urbana en el territorio de Bogotá. Entonces ella ahí hace toda una revisión de lo que son los principios de la sustentabilidad en las ecoaldeas, revisa unas experiencias de ecoaldeas, los principios de la sustentabilidad en las ecoaldeas y reconoce en esos principios de la sustentabilidad, reconoce pues la dimensión social, la dimensión ecológica, la dimensión económica y la cosmovisión, visión del mundo o la visión espiritual. Entonces unos lo llaman espiritual, otros lo llaman la cosmovisión. Entonces ella plantea los principios de la sustentabilidad y plantea la importancia de vincular, digamos, esos principios en promover una ecoaldea urbana. Entonces la mamá de Ana María es la que le dice, no lo llame ecoaldea urbana, llámelo ecobarrio. Según ese texto, ella creó el concepto de ecobarrio. Isabel Londoño, la feminista, una feminista, y es importante reconocer el papel de la mujer allí, ¿no? Entonces ellos crean un equipo, contratan a Carlos Rojas, que ahora hace parte de la Ecoaldea Feliz, y Ana María también hace parte de la Ecoaldea Feliz, contratan a Carlos Rojas, conforman un equipo y tratan de implementar las conclusiones de esa tesis en los barrios de de Bogotá, perdón. Entonces desarrollaron, en el periodo en que estuvo Antanas Mockus, desarrollaron como 190 y pico procesos de ecobarrios y la idea de ellos era desarrollar un proceso de planeación participativa para el diseño del plan de desarrollo del barrio. Muy coincidente con lo que a mí me sucedió con la primera tesis que hice, que era diseñar participativamente un plan de desarrollo. Pero entonces ellos se enfocaron en que la comunidad autogestionara su plan de acción y definiera cuáles eran las actividades que debían realizarse que respondieran a las necesidades de la comunidad. Yo me puse a leer eso y dije, uy, me plagiaron, decía yo, ojalá hubiera sido así. Sí. No, eso es un proceso que tuvo... En el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra. Y sin tener conocimiento sobre esto, posteriormente cuando se creó la Mesa de Ecobarrios de Cali y empezamos a trabajar el concepto de ecobarrios de Cali, lo primero que hicimos fue discutir la experiencia que realizamos en el barrio La Coma, digamos la propuesta de una metodología que va en el mismo sentido. Entonces la diferencia que hay entre el concepto de ecobarrios que plantea Ana María Aristizábal y los procesos de Bogotá y lo que hay en Cali es que nosotros estamos haciendo más énfasis en lo que es el tejido comunitario. Ellos hacen más énfasis en la planeación participativa, nosotros hacemos más énfasis en la construcción de comunidad y en la manera como se trabajan las necesidades individuales de las personas y de la colectividad para que la visión de los ecobarrios se plasme allí. Pero hay una coincidencia gigantesca entre lo que se construyó en Bogotá en esa época y lo que estábamos construyendo en la Mesa de Ecobarrios, que no teníamos conocimiento de esa otra dimensión. Alberto Ruz menciona que él tomó la idea de los ecobarrios de la experiencia de Bogotá y la llevó a México. Entonces, todo el mundo habla de las experiencias de los ecobarrios que surgieron en México. No, las experiencias de los ecobarrios surgieron en Bogotá. Y Alberto Ruz, pasado en esa época por acá, pasaba la caravana arcoíris por Colombia en esa época y llevó la iniciativa de los ecobarrios a México. Entonces, yo creo que eso es importante saber. Sí, entonces fíjate que, digamos, de lo que hemos hablado, digamos, todos acá, estamos mostrando eso que decía con las manos Jaime, o sea, cómo esto ha sido un tejido, o sea, cómo esto ha sido una articulación y cómo ha sido, digamos, desde las comunidades, desde la sociedad civil, armando todo esto. Y lo que estaba hablando ahora Carlos, en algún sentido, era precisamente decir cómo todo eso hoy hace parte, digamos, de lo que se ha traído a Cali, ¿sí? Y cuando estamos hablando de Cali, estamos hablando
de que está el ecobarrio San Antonio, está el ecobarrio Alto de Santa Elena, Sendero Calima, ¿sí? Digamos de que hay también está Sena Salomia, entonces, y que en el caso del San Antonio, pues que se nombró el barrio reconocido, digamos, como ecobarrio a nivel internacional, ¿sí? Aunque digamos que ha sido la urbanización Aguacatal, digamos, como la semilla, digamos, de todo este proceso. Entonces yo allí quería comentar, digamos, cómo llegamos nosotros, ¿no? Entonces, y cómo acabamos cómo nos enlazamos en esa articulación. Entonces estábamos desde Biodiversa y desde la Fundación Ríos y Ciudades articulándonos alrededor de cómo nos ordenamos alrededor del agua, ¿sí? De cómo esto era fundamental. Y ustedes nos hicieron también el llamado, hablando del llamado, ¿sí? A ser parte, digamos, de este proceso desde esa óptica, o sea, de cómo era que empezamos a ver a ese Cali, que había que voltear el mapa y empezar a mirarlo desde los Farallones hasta el río Cauca, cómo nos tejíamos alrededor del agua y cómo esto, digamos, ha sido también un gran desafío, digamos, de esa articulación. Quería, digamos, como que finalizáramos como con una frase, o sea, ¿cuál es la frase, digamos, que nos queda aquí, o la palabra que nos queda aquí? Porque ya habíamos hablado que tenemos un segundo episodio sobre este tema, y lo importante, digamos, acá del segundo episodio es que queremos ya empezar a mirar, y entonces, ¿cómo es que estamos incidiendo? Si vamos a tener un nuevo POT y un plan de biodiversidad para Cali, ¿cómo es que esto lo hemos llevado allí? ¿Sí? Y cómo esto empieza realmente a hacer incidencia y cómo logramos tener una mejor gobernanza que nos permita no esperar a que lo público se mueva, sino que decirle, es que desde aquí, eso surgió desde acá. Y al empoderar a la gente en torno a esos 2 episodios, cómo logramos realmente plasmar todo esto y que sea una realidad ese nuevo POT, incluyendo estas iniciativas y ese plan de biodiversidad para Cali. Entonces, ¿cuál sería, Santi, digamos, esa palabra, esa frase, digamos, que te queda, digamos, de todo esto? Pues yo diría que esto apenas empieza. Si bien esta es una historia tejida desde hace mucho tiempo, vemos que la situación actual, no solamente de la ciudad, sino del planeta mismo, requiere soluciones. Y yo creo que aquí se han venido preparando, cocinando alternativas de soluciones que yo creo que tarde o temprano esta ciudad tiene que mirar y darse cuenta que para poder cumplir con los objetivos de conservación del CIMAP, vamos a tener que habitar diferente, y los modelos de ecobarrios son una semilla de transición para la ciudad que queremos ver en un futuro. Perfecto. Carlos. Sí, bueno, yo recogería un poco la reflexión en este sentido. Hay una frase que hay dentro del movimiento de cuadras y ecobarrios y los rituales que se realizan, que es: todos somos familia. Y todos somos familia se refiere a que el concepto básico de la ecología es la calidad de las relaciones que hay entre las personas. Todos somos familia, es que yo soy familia con la piedra, con la pared, con la planta, con el animal, con el vecino, con la vecina. O sea, es trabajar nuestras relaciones de buen vivir con todos los seres vivos, ¿sí? E inertes que hay en el planeta, o sea, el cuidado. Entonces, para mí es fundamental entender que el trabajo en la ecología es mejorar las relaciones que tenemos con todos los seres. Sí. Jaime. Recogiendo lo que dicen mis compañeros, y lo que dice Santiago, de esto apenas comienza. Yo estaba pensando, esto comienza, esto continúa, pues esto se pone bueno, porque sí, los retos son muy grandes, el momento histórico. Cada generación tiene el derecho de decir que su momento histórico es más interesante y de los más complejos, pero es que este sí es muy complejo. Entonces yo creo que lo que se ha venido haciendo acá, lo que se ha tejido, que uno a veces en estas conversaciones puede como darle la vuelta y decir, es que esto estaba conectado con esto, estaba conectado con esto, y eso es maravilloso verlo. Entonces yo siento que estos procesos, que coincido con Carlos, que son procesos también que implican una apuesta
una resignificación y también es una apuesta de alguna forma ética, una forma distinta de ver el mundo, una forma distinta de habitar nuestra casa común y nuestras casas comunes, pues continúa y es un momento en que tenemos que mantener el entusiasmo a pesar de cosas que de pronto a veces no, por momentos no, pero que es el momento de mantener el entusiasmo porque tenemos que seguir habitando nuestras casas comunes a diferentes escalas de la mejor forma posible. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, Carlos, Jaime. Un placer tenernos desde la Ribera. Yo diría que esta serie debería llamarse ya no Habitar la Casa Común, sino realmente el término del cuidado, cuidando la casa común. Digamos, y yo pienso que debería, digamos, ser como el sentido, el tema del cuidado. Y el tema del cuidado, donde, por ejemplo, hablando desde las mujeres, hemos tenido, digamos, tanto que ver el cuidado de la vida, de la biodiversidad, el cuidado del planeta. Entonces, lo importante de realmente vernos desde eso, de que estamos construyendo, de algún sentido, sociedades del cuidado, ¿sí? Y cómo empezamos a tejernos, digamos, para esto. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la... Con una invitación y con una idea que se me ocurre ahora, Sí, no a sé ver. si sea todavía, pero me atrevo. Tenemos unos paralelismos coincidentes en toda esta historia y vamos a tener un hito ahora que lo que comentamos fue del próximo llamado a la montaña del 10 al 13. ¿Por qué no se plantean un desde la Ribera, desde allí, casi como un streaming, transmisión en directo, de hacer un programa bien bonito porque se va a tener esto? Ay, yo sí quisiera La ir. continuación, ¿se imaginan hacer una continuación de este programa allí desde la Atlántida, la que hemos mencionado tanto, donde van a haber tantos personajes, y hacer un programa con todas esas voces? Podría ser un programa bien bonito y sería una gran continuación. Estás rompiendo los límites de la Ribera. Estás rompiendo los límites de la Ribera. Y seguimos conectados. Esa es la invitación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, digamos, por estar en este episodio, que como decía ahora, es una primera parte, o sea, no pueden perderse el segundo episodio. Los invitamos a suscribirse, los invitamos a poner los comentarios y, por supuesto, una parte muy importante, hacer sus aportes, porque queremos más que nunca que este sea un proyecto independiente. Y un Muchas like. gracias. Un like. Ay, el like. Like. Un abrazo para Bueno, todos. gracias, Vini. Conversaciones desde la Ribera es una iniciativa que está fundamentada en el trabajo colaborativo. Estamos aliados a múltiples colectivos con los cuales compartimos experiencias, aprendizajes, sueños y sobre todo un compromiso con la vida y la biodiversidad. Queremos que este proyecto perdure en el tiempo y que llegue a mucha gente. Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal y también con una donación. Cualquier aporte, por pequeño que sea, nos ayudará a cubrir los costos de investigación, producción y difusión y a mantener la independencia de este espacio. Puedes hacer tu contribución a través de este link de Mercado Pago que ofrece distintas opciones para hacerlo. Contamos contigo para multiplicar estas conversaciones y para que ellas contribuyan a construir los puentes necesarios entre las distintas riberas de pensamiento.